noches, ¿cómo le va? Bienvenidos al canal y bienvenidos al taller. Mi nombre es Gastón y hoy vamos a hablar del sistema de fijación o de construcción de mobiliario CREC. Hace tiempo yo venía viendo este sistema en algunos videos que encontraba en Estados Unidos a través de YouTube y me pareció algo muy bueno y en su momento acá en la Argentina no se vendía. Por suerte ya hoy viene a la Argentina la marca, trae todo el método de trabajo que está compuesto por un montón, infinidad de elementos. Pero bueno, principalmente lo que vamos a hablar hoy es del sistema de montaje o de construcción de mobiliario a través de este sistema. ¿Por qué hablo de sistema? Está compuesto por, para mí, tres elementos. El diseño, porque al momento de diseñar el mueble para el cual uno va a usar el sistema, tiene que tener en cuenta las características de esto, o sea, cómo se esconden los tornillos, qué queda a la vista, qué fuerza puede resistir, sobre qué materiales lo podemos utilizar, qué tipo de tornillo. El sistema compuesto por tres elementos, tres. Uno es el diseño. Después está la construcción. Entonces vamos a encontrarnos tornillos, prensas, mechas, guías para mecha, otras prensas más, soportes a las mesas, bueno, un montón de cosas que en función del nivel del mueble que queramos hacer o del nivel de usuario experto que tengamos nosotros, vamos a ir mejorando el nivel de la herramienta en este caso. Y por último está el montaje. El montaje es, digamos, lo que viene a coronar la construcción, arrancando por el diseño, lo que sería sabe, lo que es la construcción, lo que sería quiere, y después viene el elemento final que es el montaje, que es el puede. En este caso nosotros vamos a tener que usar siempre sistema. No podemos andar variando de elementos o tratando de, como se le dice acá, de pichulear. No podemos pichulear porque el sistema estuvo pensado, parece tipo el líder, ¿no? Pero fue creado para usar todos los elementos. Porque si vos empezás a eliminar elementos de todo esto que es como una cadena, se termina destruyendo. Por eso dicen que la cadena más fuerte es tan fuerte como su eslabón más débil. Por ejemplo, si en este sistema nos ahorramos los tornillos y ponemos tornillos comunes, que después bueno, voy a explicar cómo funciona el tornillo en sí, ya el eslabón débil de este sistema o de esta cadena va a ser el tornillo. Si usamos una mecha que no tiene filo, que no es la mecha escalonada, que está correlacionada puntualmente con una parte del tornillo, tampoco vamos a obtener el resultado que fue el que uno diseñó, el que diseñó el mueble y el que primeramente después, antes que nada, diseñó el sistema constructivo. Porque esto a la larga no deja de ser un sistema constructivo. Esto nace en Estados Unidos como algo que a ellos, a los norteamericanos, les gusta mucho que se le haga a los mismos. Ellos tienen esas casas tan grandes que hemos visto en los canales de televisión y se dan maña. Como nosotros se dan maña, la diferencia es que ellos tienen otro poder adquisitivo y se dan maña con máquinas y son la ley del menor esfuerzo, por ende tienen la chance de tener las mejores máquinas y nosotros a veces nos tenemos que rebuscar. Entonces esto nace allá en Estados Unidos como algo para que incluso construya gente que no tenga mucha fuerza, como la que uno creería que necesita tener una persona que está levantando un mueble o construyendo. Y principalmente vamos a entender que es un sistema que se crea para lo que es construcción con placa. O sea, la placa es MDF, OSB o incluso aglomerado. Para la madera, acá en la Argentina, no se consiguen los tornillos, me parece a mí, yo lo estuve buscando y cuesta muchísimo conseguirlos, que tienen otra rosca y que bueno, después cuando veamos el tema puntualmente de los tornillos vamos a hablar. O sea, esto es un sistema construido para hágalo usted mismo, donde tenés que tener en cuenta al momento de diseñar el mueble que vas a realizar, dónde vas a poner las fijaciones, que es puntualmente de lo que estamos hablando. El pocket hole es un agujero pequeño de donde se fija el tornillo, famoso tornillo, que es el tornillo CREC, que tiene una cabeza plana muy característica que puntualmente la vamos a explicar después cuando veamos las partes de los tornillos. También sirve para hacer entablonados, pero habría que ver qué variación de precio tiene entre usar un sistema con tornillos, que no son para nada baratos, sumado
o sea, contrastado contra un sistema que es a través de cola fría o pegado con sargento. Repito, esto es un sistema, tiene 3 partes, es súper necesario que las aprendamos, que usemos todas las partes, porque donde nos escatimemos en una ya esto va a caer por sí mismo, por peso propio, y no vamos a poder darle la utilidad y lograr el objetivo, o sea, lograr el efecto deseado, que es la construcción por nosotros mismos de un mueble que en este momento podría ser ir a comprar placas con un corte definido a través de un sistema, como por ejemplo Easy o cualquier placa centro, y construir el mueble que a nosotros nos haría falta en nuestra casa. Perfecto. Habíamos dicho que esto era un sistema y que tenía 3 partes: diseño, construcción y montaje. Ok. Para lo que es el diseño después vamos a hablar, y yo voy a hacer algunos diseños. Vamos a diseñar un gabinete o una cajonera y un cajón, que vamos a ver cómo deberíamos usar el sistema para que las perforaciones queden ocultas de la vista y lo haga un elemento bello para la construcción. Pero ahora lo que vamos a hablar va a ser de la construcción. Y en la construcción lo que entra, digamos, en primera instancia es esta pinza y esta caja. ¿Ok? Bueno, en esta caja lo que tenemos es la guía para las perforaciones. En este caso es una guía de 2 agujeros. Hay guías de un agujero que no tienen la base para esta pinza, para la pinza esta que tenemos acá. Y hay otro sistema que es un sistema de banco, que uno lo trabaja para cuando hace muebles más a escala o mucho más grande, de muchos agujeros. Obviamente, si tenés el lugar, el banco de trabajo, y si tenés el dinero para tener ese elemento fijo, es lo mejor. Es lo mejor porque es mucho más rápido, es mucho más preciso y demás. Pero en el intermedio está esta cajita que nos incluye una guía con un buje metálico, es una guía plástica con regulación. Esto después los voy a mostrar cuando hagamos los primeros agujeros. Nos permite, vamos a ver la parte teórica y la parte práctica de lo que es la perforación, nos permite regular la profundidad del agujero, y nos va a permitir también regular, o sea, ajustar esta guía a lo que es el espesor de la madera a la cual, o de la placa a la cual le vamos a hacer el agujero. Después tiene la mecha, que es la famosa mecha Kreg, que no se consigue salvo para la marca, y que justamente de lo que estamos hablando, usemos el sistema, no vayamos a ver, che, conseguimos, cortamos una mecha, no. Esta, la mecha esta tiene un filo que es impresionante, que tener mucho cuidado cuando la tengamos, porque tiene un filo que la tocás. Yo me acuerdo cuando la compré hace un tiempo, la toqué y tuve un problemita con un dedo. Y después está este escalón, que es el escalón que nos va a permitir una relación entre el agujero que nosotros hagamos y los tornillos, que también son súper característicos de la marca y que están relacionados el diseño de este tornillo con el diseño de esta mecha y el uso en simultáneo. Después tenemos un tope que se pone en la mecha. Ese tope es el que va a ser tope acá cuando nosotros digamos hasta qué profundidad vamos a salir. Depende de la profundidad o del espesor de la madera. Eso es regulable con una llavecita Allen. Y por último, la punta. La punta de característico tiene que es larga. Esto nos permite hacer, como los agujeros entran en profundidad en la madera porque son en diagonal, nos permite trabajar cómodos con esta punta. Pero de característico tiene, que justamente es lo que lo hace diferente del resto de los tornillos, tiene la punta cuadrada. ¿Ven? O sea, no es ni Phillips, ni Allen, ni Torx, es una punta cuadrada. Y el culote es de mecha, es para hexagonal, para los taladros, por ejemplo, el taladro de impacto. Cosa que, dependiendo de con qué lo vamos a construir, no lo recomiendo, porque el taladro de impacto termina rompiendo todo. Tiene mucha potencia, excepto por ahí en madera maciza. Pero también después vamos a ver qué diferencia hay con los tornillos cuando es madera maciza. Por otra parte, tenemos esta pinza de fuerza,
que no es como estas pinzas que tenemos acá, las Automax, que bueno, después las voy a explicar cómo funcionan, que son espectaculares, no se regula nada, se regula la presión, es una pavada usarlas. Esta es la clásica pinza, que le tenemos que resolver acá hasta dónde va a cerrar. ¿Ves? Si yo aprieto acá, se ve, esto va cerrando. Y esta va a ser la suma de este elemento, que se agarra acá, más la placa. Acá iría la placa. ¿Estamos? Entonces yo voy a poner la placa, esto lo voy a apretar y ahí va a quedar firme. Probablemente la placa la tenga sostenida a una mesa de trabajo, a un banco de trabajo, a una mesa. Y esto podría abrirlo de modo tal de que pueda usar el espesor de la placa más el sustrato, o sea, lo que sostiene a esa placa. No es necesario, con solo la placa alcanza, y a la placa la vamos a tener que sostener a una cosa de estas con un sargento, o a un banco de trabajo con un sargento, para que nos haga más fácil la perforación. Ahora, con esta mecha perforás un satélite, un asteroide, porque es impresionante el filo que tiene. La apoyás y se va para adentro, es súper rápido los agujeros. Y bueno, esto además tiene acá dos orificios por donde va a salir la viruta, lo que se genera a partir de la realización del agujero. Bueno, hemos tenido algún problemita ahí cuando mostré la pinza, la vuelvo a mostrar. Y también no quedó muy en claro lo de la mecha. Acá estamos hablando de el escalonado que tiene la mecha, el culote hexagonal, el culote que es hexagonal no para taladros de impacto, sino para atornilladoras de impacto. Esta es espectacular, tiene muchísimo filo y hay que tener muchísimo cuidado porque realmente es muy peligrosa. Ok, entonces, esto es cuando hablábamos de lo que es construcción. Ahora también tenemos esto estamos hablando de algo teórico, porque todavía no empezamos a hacer agujeros o a montar algún pedazo, ni hablar de no diseñamos nada. Pero el sistema, para lo que es el montaje, tiene dos tipos de grampas, que la podemos ayudar con sargentos comunes, los sargentos de apriete rápido, hold fast, los que se sueltan rápido, o mismo los que son la prensa F, lo que sea, prensa C, cualquier prensa. Bueno, esta pinza que tiene característico es, de un lado es plano, o sea, la marca tiene para cada elemento, para cada situación o para cada instancia de la construcción o de la fabricación o del montaje, como habíamos dicho, del sistema, tiene un elemento característico. Esta es una pinza de fuerza, como cualquiera, que tiene un sistema que se llama Automax, que ahora lo voy a explicar, pero que tiene característico para el montaje, que es lo que estábamos hablando hoy acá, es esto. De un lado es plana, no sé si lo pueden ver ahí bien, y del otro lado tiene un perno, un pituto o algo con ese nombre, es un perno. Este perno, ¿qué tiene de característico? Que entra en los agujeros que se hacen con la mecha que les mostré antes. Esto que nos permite poner una placa acá contra otra placa acá, y en el agujero que uno haría para meterlo en la placa, sostenés de abajo y metés acá y sostenés. Esto aprieta y mantiene firme la construcción hasta tanto nosotros le podamos poner el tornillo con la punta y demás. Esto es un sistema. O sea, una pinza de fuerza que tiene el sistema Automax, que ahora lo voy a explicar la diferencia que tiene contra las clásicas pinzas de fuerza, que esta, que es la que sostiene la guía, es puntualmente con la que cuenta. También, cuando tenemos que trabajar con algo plano, o sea, en el montaje de dos maderas planas, tenemos esto, que también es una pinza de fuerza. Una pinza de fuerza con el mismo sistema Automax, que vuelvo a decir que ya lo voy a explicar cómo funciona, que nos permite mantener a las dos superficies a perforar en el mismo plano, ¿no? En el mismo plano. Los tornillos estos, al tener el agujero en diagonal, lo que hace es descomponer la fuerza de la presión del tornillo en dos direcciones. Eso hace que
en el caso de que no estuviese sostenido por una prensa con este plato que tienen ahí, que es un plato bastante importante, ese plano se rompería y se desfasaría. ¿Por qué? Por la fuerza que hace el tornillo en diagonal. Cuando vos tenés una fuerza que viene acá y vos la tenés que llevar para allá, lo que hace es descomponer y se va para arriba. O sea, te hace el paralelogramo. Entonces, esta prensa lo que te viene a hacer es a evitar eso. Es una prensa rápida, entonces nos permite usar la marca esto para no usar un sargento, que también podría funcionar. Pero bueno, esta es una prensa de 3 pulgadas, al igual que esta es una prensa de 3 pulgadas. De estas hay de 6 pulgadas, o sea, son el doble de grande. Para, por ejemplo, una tabla bastante grande, vos al borde lo agarrás con esta, del otro lado agarrás con el otro, y si en el medio tenés que hacer más agujeros y ves que el sistema o sea, el plano se te empieza a desfasar, vos con una de estas de 6 pulgadas no tenés ningún problema porque te llega hasta acá y prácticamente estamos hablando de que construís cualquier mueble, porque hoy un mueble, por ejemplo, un bajo mesada no mide más de 65 centímetros. ¿Estamos? Entonces vos tendrías desde acá 25 centímetros, desde acá 25 centímetros si tuvieses dos de las largas y no tenés ningún problema para construir nada, ningún mueble. Bueno, tuve que grabar con la mano porque desde ahí arriba me parece que el trípode está muy alto y no se va a ver. Bueno, ¿qué quería mostrar yo? Quería hablar de las perforaciones. Las perforaciones se hacen una vez que la parte de diseño está encarada y ya ha definido todos los elementos. Entonces, veamos cómo se soluciona y qué características tiene la perforación en un encuentro a 90 grados de dos o tablas o placas, o bueno, veremos. Entonces, yo voy a tener una placa, pongámosle de 18, y acá abajo otra placa. Vamos a poner también que es una placa de 18 milímetros. ¿Ok? Entonces, este lado del mueble va a ir a la vista. Y este lado del mueble no. Por ejemplo, si el día después de mañana acá viene un cajón. Supongamos que esto forma parte de una cajonera que queda a la vista. Yo sé que desde acá no puedo hacer los agujeros. Recordemos que esto es un agujero que termina siendo ovalado y se ve. Se ve, entonces, por más que hay tarugos, que después los voy a mostrar, o hay técnicas para armar tarugos y taparlos, puede servir en madera maciza, pero no es el caso acá en placa, ¿no? En placa con enchape, porque si es una placa, vamos a decir, MDF, que a posterior va a estar laqueada, no hay ningún problema. Ahí sí lo podemos hacer, hacemos el tarugo y bueno, vemos cómo queda. Ahora entonces, teníamos un encuentro a 90 grados, dijimos que este lado es exterior y este lado es interior. O sea, diría un viejo jefe que tenía ergo, el agujero iría desde acá. ¿Qué características tiene el agujero? Viene en diagonal. ¿Hasta dónde va el agujero? Viene en diagonal así, grueso, con la mecha, con esta forma gruesa, hasta ahí. Y posteriormente va a llegar casi a tocar la otra tabla en la forma finita, digamos en el sector más fino de la mecha, que ahí se ve perfectamente. ¿Por qué se hace eso puntualmente? Y ahí también después viene el por qué no se pueden cambiar los tornillos que están en la marca y que son del sistema. Esta relación que hay entre el sector finito de la mecha y el tornillo es única. ¿Qué significa esto? Esto funciona de este modo. Yo voy a agarrar este lado de la madera, no va a tener resistencia al tornillo. Automáticamente cuando el tornillo perfore lo que le puede llegar a quedar acá, con la punta que tiene, que es una punta tipo aguja o tipo mecha, cuando eso suceda y la mecha el tornillo ingrese acá, este lado va a quedar loco, o sea, va a quedar sin, vamos a decir, sin resistencia, no le va a ofrecer resistencia al tornillo. Entonces, solamente va a hacer fuerza a la punta. ¿Y qué significa? Que esta madera que estaba acá va a terminar haciendo presión sobre la otra. A partir de apoyar la cabeza, que puntualmente es plana,
y es ahí donde está la diferencia con los otros tornillos, contra esta perforación plana. ¿Está bien? Entonces, ¿eso qué va a significar? Que esta madera se va a presionar contra esta y la terminación va a ser excelente. Entonces, imaginemos que el tornillo es una fuerza. La fuerza viene para acá. La resistencia es opuesta. Por lo tanto, en un mismo eje no tenés ningún problema. Por lo tanto, esta madera no se va a rajar al medio acá. O sea, no se va a rajar acá. Ahora, si yo tuviese un tornillo, vamos a decir, común, que es el problema que la gente lo quiere reemplazar, tiene dos características. O sea, este es de aguja, es una buena marca de tornillo. La cabeza es, bueno, otra no es como esta que ya les había mostrado. Tiene la cabeza cuadrada. Por eso la punta, bueno, es única. ¿Qué tiene de característico esto? Esto lo que significa lo siguiente. Yo me voy a encontrar acá con el agujero. El agujero pequeño, que sería el que en este caso tendría esta medida. Vamos a hacer así exagerado. Acá estaría la otra madera. Vamos a hacer así exagerado también. Acá estaría la otra madera. Y también vamos a hacer exagerado porque en realidad esto está en diagonal. Pero vamos para que se entienda. Cuando yo presiono perfectamente, y si ahí se ve perfecto, esto es plano contra plano. Ergo, la fuerza va para arriba. Cuando yo pongo este tornillo que está acá, que tiene la cabeza troncocónica, lo que está pasando acá mínimamente es que va a haber una fuerza para abajo y una fuerza para allá, lateral, que la va a ejercer este tornillo. ¿Está bien? ¿Eso qué significa? Que esto va a tender a irse para el costado. Va a venir una fuerza para acá, una fuerza para acá, la resultante. Entonces esto va a abrir acá la madera. Por lo tanto, el efecto deseado o la terminación no es la que estábamos buscando y no es la que esperó el fabricante al momento de diseñar todo esto. Obviamente debe tener algún porqué. Primero que es física pura. El porqué de todo esto es física pura, como les venía mostrando acá. Esto plano contra esto termina abriendo la madera y eso no es el efecto buscado. El efecto buscado por fabricante es que estas dos maderas, que en este caso, bueno, yo las dibujé acá, se unan perfecto y que acá haya el menor desfasaje posible para que la terminación sea óptima. Entonces, después de haber hablado teóricamente de cómo es el sistema, después de haber hecho un pequeño diseño de lo que es una cajonera y un cajón, vamos a usar las herramientas que hablamos oportunamente, las prensas, la mecha de la guía para los agujeros, los tornillos, atornillador de impacto, vamos a probarlo porque no sé si lo vamos a usar, atornillador común. Vamos a usar placa de melamina de base aglomerado, blanca, para hacer un encuentro así, tipo cajón. Vamos a hacer lo mismo, pero con una placa de MDF de 15, perdón, esta era de 18, esto es de 15, para también hacer un encuentro a 90 grados y mostrar cómo funciona el pocket, la pinza para agujeros. Y vamos a hacer un pequeño entablonado de 2 tablas de madera de pino de 1 pulgada cepillada para ver cómo se hace un entablonado. Y hasta acá vamos a hacerlo porque esta es madera blanda y habíamos hablado que los tornillos con ese, digamos, perfilado, con esa rosca, solamente podía servir para maderas blandas porque, bueno, eso era lo que nos permitía hacer. Así que bueno, ahora lo que voy a hacer es un acercamiento y les voy a mostrar cómo se regula la guía para agujeros y cómo se usa, cómo se hacen los orificios. Muy bien. Continuemos con el tema del diseño. Es como lo que dijimos que íbamos a empezar el proceso de construcción de un mueble con este método constructivo conocido como Pocket Hole de la marca Craig. Siempre punta al lápiz, hay que tener el lápiz con punta, en este caso es un lápiz blando, podemos usar podemos usar una lapicera, lo que sea. El tema es el siguiente,
vamos a dibujar o vamos a tratar de diseñar una cajonera. Una cajonera simple como para modo de prueba, y después vamos a hacer dos encuentros, dos encuentros usando el sistema, el método constructivo de los agujeros de Craig. Entonces, vamos a tener una cajonera. Supongamos que va a tener 3 cajones. No importa la medida, esto es una prueba. Tenemos que entender que los agujeros van a quedar visibles. Por ende, tenemos que definir al momento del diseño del mueble que estamos haciendo dónde los vamos a poner. ¿Ok? Entonces, vamos a tener una placa arriba, una placa lateral, una placa abajo y otra placa lateral. Sobre estas placas, nosotros vamos a poner después las guías telescópicas o guías comunes que tengamos para poner los cajones y demás. Entonces, acá se nos produce un encuentro de una arriba de la otra, acá lo mismo y demás. Si esto queda exterior, si esta área del mueble queda exterior, nosotros los orificios los vamos a tener que hacer del lado de adentro. Y en el caso del fondo, también del lado de adentro. ¿Ok? Ahora, vamos a tener que tener en cuenta cómo lo vamos a armar constructivamente, porque después nos tiene que entrar el taladro. Entonces, en un lugar, digamos, donde acá hay 3, lugar para 3, yo voy a poner un orificio acá, que para mí estaría bien, pero si les gusta un orificio en el centro de la placa, pero del lado de adentro. ¿Por qué? Porque después eso va a quedar tapado por los cajones y no se va a ver, y entonces va a quedar como un mueble encolado, que sería, digamos, el objetivo, que no se detecte con qué método fue construido. En el caso de lo de arriba sería lo mismo, pero arriba vamos a poner un agujero, un orificio en el centro, un orificio en las dos puntas, manteniendo esta distancia alrededor de 5 centímetros. ¿Por qué? Porque por más que usemos los tornillos originales, no nos debería tener que abrirse acá, no se nos tendría que abrir porque quedaría mal y el producto terminado va a quedar mal. Entonces, vamos a tener 3 agujeros acá arriba, 3 agujeros acá, igual del mismo lado, y en el fondo vamos a poder tener, supongamos, 2 agujeros en el caso de que sea hecho con placa, 2 agujeros abajo y un agujero adentro. Pero siempre adentro del mueble, para que después cuando pongamos los cajones todo esto quede tapado. Y recuerden, siempre al momento de diseñar dónde van a ir los agujeros, verifiquen que les entre el taladro con la punta. Recuerden que la punta tiene un tamaño importante. Ahora bien, por ejemplo, podríamos hacer lo mismo con cajones. Tendríamos que tener en cuenta un frente falso, un lateral, otro lateral, un fondo del cajón y un piso. El piso, en este caso, como está todo armado a partir de tornillos, y tenemos que tener en cuenta que las personas que puedan armar estos cortes de placa los encargan en los lugares donde te los hacen, por ejemplo Easy, Placa Centro y demás, que te los entregan ya cortados a la medida definida, es muy probable que el fondo no esté hecho en terciado, hardboard o MDF de 5 milímetros o demás. O sea, donde yo puedo decir al lateral le hago una ranura y ahí meto el fondo. Es muy probable que eso no sea así. Por ende, a mi forma de ver, con este método constructivo, habría que agregarle también una placa de fondo. ¿Podría ser más fina que las placas laterales? Podría. Pero eso también tiene que ver con un aprovechamiento de la placa que nos venden en los lugares de venta de placa y de cortes. Entonces, si yo, después les voy a dejar en la página, abajo en la descripción, una página donde vos podés poner la medida de la placa, definir los cortes estos y te va a decir si te entra, cómo es la mejor opción. ¿Para qué? Para poder decir, bueno, me alcanza con una placa, placa y media placa, por ahí con 2 medias placas puedo hacer todos los fondos, entonces digo, esto lo hago de, vamos a decir 15 y esto lo hago de 9, el fondo.
Bueno, yo les voy a dejar en la descripción un link a una página que le va a permitir hacer esos cálculos y cualquier cosa después, un día podemos hacer un video de cómo se hacen esos cálculos. Entonces, vamos al detalle. Este sería el lateral del cajón, con el corte correspondiente. Acá habría otro lateral de cajón y el fondo. Y en el fondo, allá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá iría la guía, acá iría la guía. Y acá el lateral exageradamente del mueble que habíamos diseñado anteriormente. Por ende, ¿dónde pondríamos los agujeros de esto? ¿Dónde lo haríamos? Por ejemplo, acá en el fondo del cajón. Entonces, yo hago un agujero así, y no me molesta lateralmente para la colocación de la guía, no me molesta internamente a las visuales y también en el fondo. Entonces, yo abajo hago los agujeros, con lo cual sostengo del piso. Sostengo esta pared. ¿Ok? Bueno. Después, esta pared de frente, se lo puedo hacer de frente los agujeros. ¿Por qué? Porque yo después le voy a poner un frentín acá adelante. Un frentín de donde voy a soportar el tirador. Ese frentín va a estar atornillado desde el lado de adentro y me va a tapar los agujeros que van a estar ahí. Y lo mismo va a pasar con el fondo del cajón, o sea, no con el fondo, sino en la parte trasera de la caja del cajón, donde también voy a poder hacer los agujeros del lado de afuera, porque adentro del mueble nadie los va a ver. Entonces, vos te vas a encontrar con un cajón libre de agujeros, con el sector, con agujeros en los donde no se ve, o sea, abajo del frentín y atrás. Y esa sería la forma de diseñar. No vine a grabar en mano porque, bueno, desde el trípode no se iba a poder ver. El tema es el siguiente. Después de haber hecho el diseño como habíamos hecho del producto que íbamos a construir, haber traído las maderas, haber entendido teóricamente de qué iba cada parte de este proceso constructivo, venía el momento realmente de construir, para después montar, ¿no? Ok. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrarnos con la guía para los agujeros que se hace con la mecha esta que está acá. Definimos que íbamos a hacer los laterales, digamos, vamos a hacer una prueba así, de este supuesto cajón con melamina con base de aglomerado en 18. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer como primer medida? Regular en qué madera lo vamos a hacer en esta guía. ¿Esto cómo se hace? Ahí, como ustedes verán, tiene una marquita que sería el 0. Y acá tiene una regla donde se puede decir, digamos, de qué grosor de madera estamos a la que le vamos a hacer los orificios. ¿Qué pasa? Esto está en pulgadas, las tablas están en milímetros. Lo más aproximado que hay para que trabe, porque cada punto de la regla tiene una traba plástica que se aprieta desde acá, digamos. Lo más aproximado sería donde está ahora, un punto entre 3/4 y 1 pulgada. ¿Eso qué significa? Que cuando yo ponga esto acá y con la mecha haga la perforación así, el agujero finito, por donde va a salir el tornillo, debería quedar lo más centrado posible acá, para lograr la mejor, digamos, resistencia del material que de por sí es un material bastante blando. ¿Ok? Entonces, regulamos esta profundidad. Esta profundidad se regula en función de la madera a la que le vamos a hacer la perforación, siempre buscando que el agujero salga en el medio, cuando salga esta puntita o cuando salga el tornillo, porque muchas veces ahora lo que se regula es cuánto queremos que salga, que es el segundo paso. Ok, entonces regulamos esto y ahora regulamos la mecha. Muy bien, ya habíamos regulado la guía y ahora tenemos que regular la profundidad hasta donde la mecha va a salir. ¿Por qué hacemos eso? Digamos, recordemos que acá sería el tope máximo a donde la madera haría. O sea, hasta acá es hasta donde va a salir la madera. Si yo la mecha no la regulara, la mecha saldría y haría un agujero completo del grosor máximo de la mecha y la cabeza del tornillo quedaría loca y no podría, o sea, pasaría de largo y no serviría más el agujero, se arruinaría el agujero, habría que hacer otro. Entonces, para eso
La marca nos provee, cuando hacemos la compra, de esta arandela, este tope, virola, pónganle el nombre que quieran, para poner acá. Entonces, yo voy a decir que si el máximo de la madera está acá, yo el agujero lo quiero máximo hasta acá. Un poquito antes de que la madera, a ver si se ve, un poquito antes de que la mecha, la parte fina de la mecha, perfore la madera. Entonces, al estar esto flojo, yo lo que hago es regular esto. Una vez que encuentro ese punto que yo les digo, que es acá, ahí ajusto la profundidad, mantengo, y con esta llave Allen presiono este tornillito. Vuelvo a verificar que esté bajo control esta medida, aprieto ahí. Y una vez que más o menos, no importa que no sea exacto, pueden quedar 2 o 3 milímetros, que es justamente, pueden quedar 2 o 3 milímetros, que es justamente lo que va a perforar el tornillo antes de empezar a hacer fuerza sobre lo que va a traer contra lo que va a sostener la cabeza. O sea, esa presión que va a hacer. No va a ser grave y va a quedar perfecto. Esto, una vez que logramos la medida, lo que se hace, se aprieta aquí, apretamos lo más fuerte posible, para que todos los agujeros nos queden iguales, y volvemos a verificar. Metemos acá con cuidado, esta mecha tiene muchísimo filo, hay que tener mucho cuidado con esta mecha. Sale. Bueno, creo que quedó bien, quedó a unos milímetros, que es lo ideal, y eso ahora lo que nos va a permitir es hacer los agujeros. Usando una de estas reglas, bueno, esta es la regla Craig, pero justo da la casualidad, podría haber sido cualquiera otra de las reglas, estas variables que hay. Yo lo que voy a regular, voy a decir 4 centímetros, marco 4 centímetros, esto lo corro, y yo digo, acá a los 4 centímetros va a estar este aparato. O sea, la guía para las perforaciones. Y acá, a 4 centímetros también. De este modo, voy a decir, acá está esto, y voy a definir cuál de los dos agujeros voy a usar. Recuerden que esta distancia no puede ser muy poca, o sea, no puede ser mínima, porque por más que el sistema y demás, por ahí si yo hago el agujero acá, este tipo principalmente de aglomerado, que es muy débil, por ahí se nos abre acá. Entonces, a esta medida está perfecto. ¿Ok? Una vez que yo tengo definida la medida, vengo con la pinza que es para soporte de este elemento, lo pongo acá. ¿Ok? Eso a nosotros nos permite trabajar tranquilos. Regulo con esta perilla la profundidad, o sea, el espesor de la madera más la guía. Yo ya lo hice. Entonces lo que hago es decir, bueno, hasta ahí, hasta la línea, sostengo fuerte, tac, aprieto. ¿Listo? Verifico que no se mueva, porque cuando el taladro empieza a hacer el agujero, esto tiende a moverse, o sea, tiende a tratar de salir de su eje. Si eso sucede, lo que se hace, un pequeño presión acá, ya es un poquito más fuerte, que va a agarrar esto con las Automax no nos pasaría, ¿no? Un poquito más, acá, listo. Ok, entonces quedó en la línea, quedó apretado a borde, o sea que por acá va a salir, y ahora lo que nos resta es hacer los orificios. Para hacer los orificios ya tenemos la mecha. La mecha que ya les regulamos la profundidad. Recuerden que era una mecha escalonada, que tenía una relación puntual con los tornillos y todas esas cosas. Esta mecha tiene culote hexagonal. Culote hexagonal. Eso a nosotros nos permite ponerla en un taladro de impacto. Yo lo voy a usar para hacer el agujero, el taladro de impacto, sin ningún problema. Es muy cómodo y muy potente. Ahora, para después poner los tornillos, voy a usar el atornillador, porque le puedo regular el torque al que yo necesite y seguro no me va a romper la perforación como esto, que tiene muchísima más potencia. Muy bien, entonces, teniendo acá un lugar para trabajar, tenemos una prensa rápida y tenemos ya nuestra tabla a la distancia que dijimos. Lo vamos a apoyar acá, le vamos a poner un prensado para sostenerlo.
Recuerden que si tenemos el sistema de banco, esto es mucho más rápido, el banco está soportado directamente sobre el plano de trabajo y esto vos lo trabajás rápidamente así, no tenés que poner esta guía, no tenés que poner nada. Venimos con el taladro, definimos de qué lado vamos a hacer, que después va a ser lo mismo que el otro, pero el lado opuesto. Vamos a poner el lado más cerca del lado afuera, o sea del frente, y vamos a hacer la perforación. Metemos el agujero. Hace tope, vieron cómo hace tope, y ya quedó la perforación. Soltamos, nos quedó esto acá, y un poco antes de salir nosotros habíamos definido que esto, digamos, ya no perforara del todo, porque lo iba a hacer el último trayecto el tornillo. Perfecto. Ya tenemos, digamos, lo que sería el lateral o fondo del cajón. Y para que nos quede esto, que sería la parte interna del cajón, sin ningún orificio, lo que vamos a hacer, como habíamos dicho en el momento de hacer el diseño, es, digamos, ponerlo del lado de abajo. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es alinear esto acá. Una vez que lo tengo alineado, agarro esta prensa, la meto en el agujero y aprieto. Perfecto, entonces eso quedó a 90 grados, porque este corte es a 90 grados, alineado y presentado para poner el tornillo. Primero acá, y una vez que este esté puesto, sacar y poner el del otro lado. Bueno, ahora lo que nos queda hacer es agarrar el taladro, definir un torque. Yo le voy a dar 11 en este taladro de atornillador porque tiene esa fuerza que me parece que es la correcta. Ustedes, cada uno tendrá el suyo. Tratemos de no usar esto porque rompe todo. Cuando digo esto, digo esto. ¿Ok? Tomamos la punta y la ponemos en el taladro. Ok. Esta punta es lo que les decía, que tiene este largo espectacular, porque eso nos permite perforar y colocar lo más cómodo posible a algo que no está a 90 grados. Ahora, lo que les había dicho, en caso de muebles interiores, tengamos en cuenta esta distancia. Tengamos en cuenta esta distancia por si acá hubiese una pared y yo no lo pueda meter. Entonces eso al momento de hacer el diseño lo tenemos que tener en cuenta. ¿Qué hacemos ahora? Tornillos. Un tornillo. Recuerden que tiene la cabeza cuadrada. Tiene la cabeza cuadrada, se pone ahí. Se presenta y se pone. Quedó perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es hacer el otro lado. Para eso soltamos la prensa, buscamos nuevamente la alineación, tomamos otro tornillo, cabeza cuadrada, va acá, presentamos y quedó. Excelente, no se rompió, no se rajó, esto quedó perfectamente. Ojo, estamos hablando de placa base aglomerado. Cuando hagamos el entablonado van a ver que yo voy a poder hacer fuerza y no se va a romper. Muy bien, ya hicimos los agujeros, un agujero en este y dos acá. Obvio, como es madera, quedó con una cierta rebaba. Le vamos a dar un pequeño lijado para dejar los orificios lo más limpios posible. ¿Por qué le vamos a hacer eso? Porque después vamos a probar los tarugos de la marca, cómo quedan. Si los vamos a poder usar, ¿no? Pero bueno, para eso hay que lijar bien esto y que esto quede lo más prolijo posible. Muy bien, ahora que tengamos esto ya perforado, alineamos, usamos la prensa Automax. Ven cómo unifica los planos. Agarramos el taladro, le aumentamos un poquito el torque, se lo pondríamos un poco más elevado y
Sentamos. $15 me parece que es mucho. Se lo vamos a bajar a 14. Soltamos. Se nota que apretan, ¿no? Volvemos a presentar acá. Apretamos. Muy bien. Y por último, buscamos la vuelta con esto lo más que se pueda. Y acá, en el medio, presentamos. Perfecto. Quedó en entablonado, que ya le dije, podríamos haberle puesto cola, pero quedó perfectamente plano con los tornillos. Bueno, lo grabé de nuevo porque no se vio, se fue de cámara. Acá quedó plano. Los tornillos. Y ahora lo que vamos a hacer es poner acá a modo de prueba, en este agujero, uno de los tarugos que vienen y que ellos venden un sistema para fabricarlos. Pero también hay un sistema Nakam Pop, vamos a decirlo, más nacional y popular, que se puede usar. Pero bueno, no es el caso, en este caso vamos a usar los tarugos que vienen. Muy bien, entonces como les decía, acá lo que tenemos es un tarugo que viene de muestra. Son tarugos que vienen de muestra con la marca y que tienen esta característica. Lo que se podría hacer es meterles un tarugo común y después cortarlo y bueno, es lo mismo. Se le podría un poquito de cola, lo presentamos y queda listo para lijar y bueno, que quede bien. Ahora, bueno, hay que buscar un tarugo de la madera que uno está construyendo, ¿no? Bueno, y de esta forma termina el video explicativo del sistema constructivo Kreg Pocket Hole. Espero que les haya gustado. Si les gustó, suscríbanse. Si me mandé algún error delirante o algo que a ustedes les parezca, por favor déjenlo en los comentarios. Sé que dije mucho la palabra sistema, pero bueno, es así. Uno a veces esto no nace para esto. Pero bueno, acá está. Tenemos la tabla con el taruguito, tenemos la maqueta de cajón y bueno, ojalá que les haya gustado. Si es así, agradezco una suscripción. Nos vemos en el próximo.